Te amo no solo por lo que eres, sino por lo que soy cuando estoy contigo. Te amo no solo por lo que has hecho de ti mismo, sino por lo que estás haciendo de mí. Te amo porque has hecho más de lo que cualquier credo logró para hacerme bueno, y más de lo que los afanes de cualquier fe hicieron para sentirme feliz. Lo has hecho sin tocarme, sin una palabra, sin una señal. Lo has hecho siendo tú mismo. Quizás después de todo, eso es lo que significa ser amigo. Ella es la mujer más importante de nuestra fe católica. Dios te salve María, Virgen sin mancha. Ella es la Virgen María. Pero para que conozcas más sobre su vida y sus advocaciones, ya está aquí el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio, para que te acompañe en tu camino en este sábado mariano. Queridos amigos, amigas, muy buenas tardes y muchas gracias por escuchar este programa En tu Camino. Seguramente te habrá sorprendido que comenzamos el programa el día de hoy con el danzón Nereidas. Y dirás tú, oiga padre, es que usted nos ha estado acostumbrando a que todos los sábados sus programas están dedicados a la Virgen María. Y que yo sepa, Nereidas son unas mujeres dentro de la mitología antigua que andaban en las aguas, en las olas del mar. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? En realidad este programa no tiene nada que ver, ni vamos a unir a estas mujeres nereidas con la Virgen María. Simplemente esta música nos lleva a la música de los barrios tradicionales de la Ciudad de México. ¿En cuántos barrios, en cuántas vecindades escuchas tú el día de la fiesta este típico danzón? Y precisamente hoy hay un barrio en la Ciudad de México que está de fiesta y vamos a tener un programa especial para hablarte de este barrio, el barrio de La Merced. Seguramente tú has ido a este barrio en muchas ocasiones. Seguramente como niño, como joven o como adulto, algún día te encargaron algo para algún trabajo, para alguna fiesta o simplemente por chacharear. Yo recuerdo que cuando era seminarista, para pagarme las colegiaturas, tenía que trabajar los fines de semana como mago o como payaso. ¿Y dónde crees que iba a comprar los conejos para que aparecieran en mi sombrero? ¿Dónde crees que iba a comprar las palomas para que aparecieran también en los distintos aparatos de magia? Precisamente ahí, en el barrio de La Merced. No exactamente en lo que se conoce como el Gran Mercado de La Merced, pero sí en otro mercado que está muy cerca, que es el Mercado Sonora, donde venden cuestiones de barro, juguetes, hierbas medicinales, incluso hasta brujerías venden en uno de los pasillos, pero en otro venden animales vivos, y ahí es donde iba uno a comprar este tipo de palomas, que por cierto no eran palomas comunes y corrientes. Las palomas que usa un mago se llaman palomas habaneras, son mucho más pequeñas y mucho más finas que las que se utilizan en otro momento. Pero también ahí a La Merced fui a comprar un conejo y tengo un muy mal recuerdo de esto cuando estaba en la secundaria, porque antes en la secundaria le pedían a uno o una rana o un conejo, y ahí vendían ranas y conejos también, para abrirles el estómago, para dormirlos en primer lugar y estudiar toda la anatomía de estos pobres animalitos, que a mí me daba realmente espanto esta clase en la secundaria. Pero ¿quién no fue a comprar también a otro mercado de La Merced los sabrosos dulces llenos de azúcar? Los limones rellenos de coco, los higos, los calabazates, los camotes y todas estas maravillas para el paladar hechas de azúcar, por supuesto, incluyendo las cocadas.
Ahí detrás de ese mercado de los dulces, ya sabía uno que en los días de las fiestas patrias o en los días cercanos a la Navidad, había personas que se dedicaban a esconder cohetes y ahí compraba también uno su provisión para estos cohetes. Y bueno, ¿qué decir de aquella otra zona cercana a la merced del mercado Miscalco, donde en las fiestas uno iba a comprar el vestido, el trajecito para el baile regional, los guarachitos y tantas otras cosas más? Pues bien, toda esta zona llamada el Mercado de la Merced o la Zona de la Merced se debe al nombre de una de las advocaciones a la Virgen María más queridas en España particularmente y también en México. El día 24 de septiembre es precisamente para esta zona de la Ciudad de México un día de fiesta, y no solamente para ellos, sino también para algunos que emigraron, como lo vamos a ver el día de hoy, del Mercado de la Merced hacia lo que se conoce ahora como la Central de Abastos. Yo te pediría que en este programa, que va a ser un programa especial, y ya desde ahora le enviamos un cordial saludo a todas las personas que se dedican al comercio, porque gracias a ellos podemos tener en nuestra casa una gran cantidad de cosas. Yo, por ejemplo, hasta hace poco tiempo me di cuenta cómo se cultiva la sandía, y sin embargo, ¿cuántas veces había comido sandía? Pocas veces sabemos cómo crecen los chilacayotes, cómo crecen, por ejemplo, los jitomates, los pepinos, y gracias a la gente que cultiva en el campo, pero también a una gran cantidad de gente que se dedica al transporte, que se la pasa recorriendo carreteras para que la mercancía llegue hasta ti, podemos tener una mercancía totalmente fresca. Y en México tenemos una gran alegría porque encontramos productos que no se encuentran en otras partes del mundo. Cuando vienen muchas personas de Europa, uno de los recorridos a esta Ciudad de México es precisamente al barrio de la Merced, porque, por decirte algo, en Europa no conocen la papaya, no existe. En Europa no conocen el mango, no existe. En Europa no conocen los capulines, no existen. Y esto por decir algunos elementos: la guanábana, el zapote, la pitaya, evidentemente para ellos es totalmente algo desconocido. El café como tal en Europa, pues en algunas partes lo pueden tener, pero no con tanta variedad como existe en México. Una piña en Europa te cuesta carísima, y en cambio aquí tú puedes ir a un mercado y encuentras una gran cantidad de aromas, de colores, de sabores, de tamaños, y esto nos permite a nosotros agradecerle a Dios por tantos beneficios que dan los comerciantes. Y todos los comerciantes, como en cualquier otro gremio, tienen que tener también una protección particular. Todos invocan el nombre de Dios, pero además del nombre de Dios, es común que las personas busquen algún santo o alguna santa que pueda tener una afinidad con ellos. Y en este caso no se trata de un santo o de una santa, sino que ha sido la propia Virgen María quien ha ocupado la atención más importante de todos los que se encargan de bodegas, de venta y de transportación ahí en el barrio de la Merced. ¿De dónde surgió el nombre de la Merced? Seguramente tú conoces a alguna persona a la cual le dices con mucho cariño Meche. Sabes que se llama Merced, pero ¿qué significa Merced? Bueno, es una pregunta interesante. ¿Por qué en este barrio de la ciudad y no en otro se empezó a vender la mercancía, especialmente las verduras? ¿Tendría esto algo que ver con los canales que en aquel tiempo se tenían en la Ciudad de México? ¿Tú sabes en qué parte de la ciudad se sembraba la verdura en aquel entonces? ¿Tú crees que en aquella zona árida donde está ahora el Cerro del Tepeyac se sembraba verdura? No. ¿Tú crees que en la zona de la actual calle de Tacuba se sembraba verdura? Tampoco. Tenemos que imaginar que toda la verdura se tenía que regar con agua dulce. Y recuerda que el lago de Texcoco tenía distintas áreas. Áreas donde el agua era muy salada y áreas donde el agua era dulce. De hecho, ya desde la época prehispánica se había hecho una especie de dique
para dividir estas dos clases de agua. Si tú tuvieras verduras, ¿con qué tipo de agua las regarías? Ponte a pensar. Si tú tuvieras una transportación necesaria, es decir, tuvieras que hacer una transportación de las verduras y estuvieras por la zona de Xochimilco o en la zona de Iztacalco, ¿por dónde, por qué camino llegarías hasta el centro de la Ciudad de México? ¿En qué manera se sembraban las verduras? Es interesante saber que todavía en Xochimilco se sigue utilizando la agricultura como se utilizaba en las épocas prehispánicas, y precisamente desde aquel lugar es de donde toda la gran Ciudad de México se veía beneficiada y recibía la respuesta a sus necesidades de alimento. Así que vamos a tener un programa de verdad muy bonito. Solamente te estoy invitando a que te imagines muchas cosas, a que te preguntes otras cosas, pero vamos a hablar de cosas muy importantes. Y vamos a tener intercalando también en el programa algunas canciones dedicadas a la Virgen María y algunas otras melodías que nos harán sentirnos en este barrio tan importante de La Merced. El mambo, La Merced, La Merced, La Merced. El mambo, La Merced, La Merced, La Merced. Hacemos una pausa y regresamos muy rápido para seguir escuchando este sábado mariano dedicado a la Virgen de la Merced. Dame la cebolla. Dame la cebolla. Dame la carne. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Seguimos escuchando el sábado mariano de En tu camino, dedicado a la Virgen de la Merced. Muchas gracias por estar escuchando este programa En tu camino. Y como todos los sábados tenemos un programa especial. El día 24 de septiembre se celebra el Día de la Virgen de la Merced, y estoy seguro que todos los habitantes de la gran Ciudad de México hemos ido alguna vez al famoso mercado de la Merced, que ha sido desde tiempo atrás uno de los más importantes de México. El día de hoy vamos a platicar sobre la Virgen de la Merced, el origen de su devoción, su maravilloso convento y, por supuesto, historias y tragedias de su mercado. Y para ello agradezco la presencia del productor de este programa, Sergio Enríquez. Buenas tardes, Sergio. Padre José, muy buenas tardes, amigas, amigos, bienvenidos a este especial. Y también está con nosotros David Chávez. Muy buenas tardes, David. Buenas tardes, Padre José, Sergio y a todo el auditorio de En tu camino. Para comenzar nuestra historia, les pido que con la imaginación nos vayamos al pasado, varios siglos atrás. A una época en donde las mercancías se trasladaban por barco y, como en nuestro tiempo, no faltaban quienes interceptaban las naves para robar. ¡Capitán! ¡Capitán! Se acercan peligrosamente 2 barcos y nos están cerrando el paso. Seguramente son sarracenos que nos quitarán la mercancía. Lamentablemente ellos están mejor armados y no podemos evitar su ataque. Es mejor que se rindan para que no muera nadie. Tomen la mercancía, pero, por favor, respeten la vida de los viajeros. Lamento decirle que también tomaremos a varios de su tripulación y los llevaremos cautivos con nosotros. ¿Y
¿Qué piensa hacer con ellos? Los tendremos con nosotros hasta que envíen el pago de rescate por cada uno. Lamentablemente así estaban las cosas. Aunque nos parezca extraño, entre los siglos XIII y XVI era ordinario el secuestro. Algunos musulmanes interceptaban los barcos y tomaban cautivos a los cristianos para después cobrar un rescate por ellos. Quienes tenían familiares con dinero recibían rápidamente el pago del rescate, pero tristemente los que no tenían para pagar el rescate morían en el cautiverio. Fue precisamente bajo estas circunstancias como se inició la devoción a la Virgen de la Merced. Esta tuvo su origen en la noche del 1 de agosto de 1218, fecha en que, por separado, la Virgen María se apareció a 3 hombres: San Pedro Nolasco, noble y rico francés; San Raimundo de Peñafort, teólogo dominico y predicador español; y Jaime I el Conquistador, rey de Aragón. Ella les pidió que fundaran una orden religiosa destinada a ayudar y redimir a los cristianos cautivos. Amado Hijo, Dios nuestro Señor, ve con tristeza que muchos cautivos por causa de la fe mueren sin que nadie tenga merced ni compasión de sus dolores. No son suficientes las oraciones de los cristianos para liberarlos de los musulmanes, ni las limosnas que se obtienen para pagar su rescate. Es menester que fundes una orden que se dedique a ayudar a los cautivos a encontrar su libertad física y espiritual. Después de aquella aparición, los 3 hombres mencionados se comunicaron entre sí y fundaron la Orden de Nuestra Señora de la Merced, Redención de Cautivos. Reconociendo el gran servicio que esta orden prestaba a la Iglesia, el Papa le dio su aprobación e instituyó el 24 de septiembre como fiesta de Nuestra Señora de la Merced. Los miembros de la orden comenzaron a vestir un hábito y un escapulario blanco. Y con el mismo hábito mercedario, vistieron a la imagen de la Virgen, que sostiene en brazos al niño Jesús. Para ayudar a liberar a los cautivos, los padres mercedarios pedían limosnas donde podían para poder pagar el rescate de los más pobres. Así, de monedita en monedita, lograban ir sacando primero a los más ancianos, a las mujeres y a los niños. Sin embargo, su acción incansable no era suficiente. Ante la desesperación de no poder conseguir todos los recursos para el pago del rescate, los mercedarios hicieron una especie de trueque con los musulmanes. Mientras llegaba o conseguían el dinero del rescate, solían tomar el lugar de los cautivos para que estos fueran liberados. A los sarracenos no les importaba quién estuviera en su prisión. Lo que les importaba era tener la seguridad de que se pagaría el rescate. Así que no tuvieron ningún problema en aceptar el trueque. Esto significa que los mercedarios, por su gran fe y amor al prójimo, fueron capaces de aceptar vivir como prisioneros. Así lo hizo en muchas ocasiones San Ramón Nonnato. De hecho, la tradición cuenta que San Ramón Nonnato, que era sacerdote mercedario, estaba tan contento de poder ocupar el lugar de los presos que aprovechaba estar en la cárcel para hablar todo el tiempo de Dios. Sin embargo, el jefe de los sarracenos no estaba nada contento porque algunos de sus súbditos se convertían a la fe cristiana por la predicación de San Ramón, y se enojó a tal grado que mandó que le pusieran a San Ramón una especie de cinturón que le rodeaba toda la cara y le impedía hablar. Solo se lo quitaban para que pudiera comer. Todas las naves, antes de comenzar sus viajes, procuraban que los acompañara por lo menos un mercedario. Sabían que en caso de posible secuestro, él sería tomado como rehén hasta que se pagara el rescate solicitado. Y esto no faltó en los viajes hacia la América. Pocos saben que Hernán Cortés traía en su expedición al territorio mexicano a un sacerdote mercedario, el padre Bartolomé Olmedo, quien fue el primer evangelizador. Este detalle es muy importante porque siempre se considera a los franciscanos como los primeros evangelizadores de México. En realidad se piensa esto porque el padre mercedario venía acompañando a la tripulación y respondía a las necesidades de ella, pero no tenía un plan de evangelización para la gente de estas tierras. Este tema nos sirve para recordar en este momento el orden en que llegaron a México las distintas órdenes religiosas, y llegaron para evangelizar. Los primeros 12 franciscanos llegaron en 1523.
La orden de predicadores, mejor conocida como los padres dominicos, llegaron en segundo lugar 3 años después, en 1526. 7 años después, en 1533, llegaron los agustinos. En cuarto lugar, casi 40 años más tarde, esto fue en 1572, llegaron los jesuitas. Y los mercedarios llegaron a estas tierras en quinto lugar en el año de 1574. Cuando terminó el problema de los secuestros en alta mar, la misión de los mercedarios fue ayudar y atender a las prisiones. Construyeron el convento de la Merced al oriente de la Ciudad de México y fue uno de los más suntuosos de la Nueva España, de estilo morisco. Esto significa que tiene influencia árabe. El claustro del convento es hermosísimo, de hecho tiene arcos dobles en el segundo piso y están decorados con motivos florales. Lamentablemente, la aplicación de la llamada ley de reforma o leyes de reforma que intentaron despojar a la iglesia de todos sus bienes ocasionó la destrucción de muchos conventos que eran verdaderas joyas arquitectónicas y el convento de la Merced comenzó a ser demolido. Solo el claustro, lo que conocemos como patio central, rodeado de arcos, se salvó gracias a la tenacidad de un pintor de la época, Gerardo Murillo, mejor conocido como el Dr. Atl. Este artista plástico se fue a vivir al edificio un tiempo para evitar que las autoridades lo destruyeran. De lo contrario, no habría quedado nada. El barrio donde se levantó el monasterio de Nuestra Señora de la Merced de la Redención de los Cautivos en 1594 era llamado coloquialmente el monasterio de la Merced y se caracterizó desde la época prehispánica por el comercio de alimento. A él, imagínense, llegaban en chinampas desde Xochimilco muchas flores y verduras a través del llamado Canal de la Viga, que tenía una parada, una estación en la actual calle de Roldán. Es importante saber que en la época del virreinato los principales mercados estaban en Tlatelolco y en lo que ahora conocemos como el Zócalo. Ahí estaba el famoso mercado del Volador. Hasta allá llegaba el famoso Canal de la Viga, que ahora taparon y es solo una calle. Pero ya desde aquellos tiempos, los gobernantes buscaban la mejoría de la ciudad y decidieron que no era conveniente un mercado en el mero Zócalo. Así que lo cerraron y lo mandaron hacia el barrio de la Merced. Los mercados del Zócalo, conocidos como el Volador o el Parián, fueron cerrados. Esto hizo que para fines del siglo XVIII, casi todo aquel barrio, el de la Merced, se hubiera convertido en un gran mercado. Es interesante mencionar que en el siglo XIX, ahí es donde se instalaba el circo. Ya para la década de 1860, se decidió ordenar a los comerciantes bajo un mismo techo y comenzaron a construirse los nuevos edificios. Así llegó a ser el principal mercado de mayoreo y menudeo de la ciudad. En esa época no nos tocó vivir, pero durante las décadas de 1970 y 1980, era el centro de abasto más pujante, donde comerciantes de diversos estados del país ofrecían sus productos por toneladas. 20 jóvenes, 20 pesos le cuestan, caballeros. De 20 jóvenes, 20 pesos le valen, caballeros. Hacemos una pausa y regresamos muy rápido para seguir escuchando este sábado mariano dedicado a la Virgen de la Merced. Una joven nazarena que rezaba trabajando. ¿Deseas comprar el extracto de agave Mimex? Informe sobre costos y envíos al 55 55 66 77 44 de 9 de la mañana a 7 de la noche todos los días de la semana. Mimex, 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 aliméntate con Mimex. Aviso de funcionamiento COFEPRIS número 001319. En tu camino, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. En tu camino, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio.
Seguimos escuchando el Sábado Mariano de En tu Camino, dedicado a la Virgen de la Merced. Gracias por continuar con nosotros en este programa dedicado a la Virgen de la Merced. Y hoy te hemos pedido que tengas un poco de imaginación, así que imagínate en este momento incluso que estás pasando por la estación del metro de la Merced. Cuando pasa uno por esta estación, inmediatamente huele a cebolla. Tenemos una imaginación a través de los olores, de los colores y tantas cosas. Pues bien, allí en la Merced convivían ricos bodegueros, comerciantes con menos recursos, los ayudantes con su diablito y el clásico grito ¡va el golpe! También era lugar de pordioseros que, aunque encontraban alimentos de sobra, preferían morir ahogados por el alcohol. El mercado ofrecía todo tipo de alimentos, animales vivos y otros elementos como juguetes, ropa, flores, dulces, utensilios de cocina y limpieza e incluso cohetes. Los cohetes siempre han provocado tragedias. La pólvora puede ser muy divertida en un determinado momento, pero también puede ser causa de accidentes e incluso de la muerte cuando no se maneja responsablemente o cuando hay un accidente. Y fue precisamente en el año de 1988 cuando hubo una terrible explosión en el lugar donde se guardaban los cohetes y murieron más de 60 personas. Los comerciantes también recuerdan con tristeza otra tragedia que sucedió 10 años después, cuando el 4 de mayo de 1998 un incendio destruyó 2/3 partes de la nave principal del mercado. El fuego dañó 572 puestos, y aunque llegaron cerca de 100 bomberos, tardaron más de 3 horas para controlar el fuego. Afortunadamente, en las alegrías y en las tristezas, siempre nos ayuda la fe. Los templos de la zona, como Santo Tomás, La Palma, llamado así porque hay una palma gigantesca en su atrio, San Pablo, Manzanares o el Templo de la Soledad han sido testigos de las alegrías y tristezas de mucha gente que vive en aquel lugar, transportistas, comerciantes, clientes, pepenadores, diableros, vendedores de pulque y muchas otras personas más. En las cercanías del Templo de la Soledad, que por cierto fue restaurado hace un tiempo, se siguen vendiendo al mayoreo las palmas para el Domingo de Ramos. Hasta ahí acuden a proveerse los vendedores que se ponen en todas las iglesias. Y hablando de fiestas, tenemos que decir que en la fiesta de la Virgen de la Merced, cada 24 de septiembre, los comerciantes y vecinos se organizan para que no falten las flores en su altar, las procesiones, los regalos para los clientes, música festiva y un gran baile popular. Todos estamos contentos, vamos a festejar. Oh Virgen de la Merced, oh Virgen de mis amores. Ahí se olvidan diferencias y todos se unen. Ese día también, queridos amigos, es día de fiesta en algunas prisiones porque, por la historia que contamos al inicio de este programa, la Virgen de la Merced es también patrona de los prisioneros. Imagínate a un prisionero en todas las angustias y necesidades que vive. Muchos de ellos piden no solamente que sus familiares los puedan visitar, otros que su abogado pueda resolver su asunto a la mayor brevedad y sin cobrarles tanto. Otros les piden que nadie les vaya a ocasionar daño mientras se encuentran en aquel lugar. Otros que han caído enfermos por alguna circunstancia también le piden a la Virgen que les ayude en su enfermedad. Sobre todo los prisioneros le rezan a la Virgen de la Merced para obtener pronto su libertad. Y hablando de prisioneros, ese barrio tiene una cara no muy feliz, porque lamentablemente, como si fueran un objeto más que se puede comprar, en la Merced se encuentran también mujeres que son obligadas a prostituirse. Y lejos de ayudarles a salir de su problemática, los gobiernos prefieren desviar su responsabilidad creando zonas de tolerancia y corrupción. Eso es cierto. Le pedimos a la Virgen de la Merced para que pronto cambie esa situación porque la prostitución es algo contrario a los valores del Evangelio.
Ninguna persona puede perder su dignidad ni ser considerada como esclava de nadie a cambio de dinero. Así es, Sergio, y cambiando un poco de tema, queridos amigos, fíjense que en la Merced también existen muchos lugares históricos, no solamente del tiempo del virreinato, del tiempo de la Revolución, sino también de los tiempos actuales. Y ahí en la Merced existe una plaza que todo mundo le llama La Aguilita. Y en aquel lugar los vecinos afirman, ya desde mucho tiempo atrás, que fue el lugar exacto donde los mexicas vieron al águila con la serpiente. ¿Tú te acuerdas que Tenochtitlan, México Tenochtitlan, fue fundada por un grupo de personas que habían salido desde Aztlán, que de acuerdo a los historiadores estaría este lugar en la zona del actual Tepic, por ahí, por aquel lugar, y que tenían que estar buscando, según las indicaciones de Huitzilopochtli, el lugar donde precisamente este dios les daría la mayor bendición. Y la señal para que encontraran este lugar maravilloso era precisamente donde vieran a una águila que estaría tratando de devorar a una serpiente. Pues bien, los habitantes de la Merced dicen exactamente que ahí, en esta plaza, es donde vieron los mexicas al águila. De hecho, muchos que acuden al Café Bagdad, que se encuentra en esa plaza, no saben que esa tradición, lo que estamos diciendo aquí, se inició a partir de un águila de metal que existía desde el siglo XVI y que estuvo en aquella plaza hasta el siglo XVIII, y se encontraba esta águila en una fuente que aún existe en el lugar, un águila con las dos alas totalmente desplegadas, como se llama ahora un águila imperial. Y como suele suceder lamentablemente en este país, cuando aquella área se convirtió en estacionamiento para dar cupo a los transportes de legumbres, las autoridades llevaron al águila a Santo Domingo, al portal donde se conoce como los evangelistas, porque en ese lugar, en Santo Domingo, la gente que no sabía leer o escribir iba y le pagaba a las personas para que les escribieran sus cartas a sus seres queridos. Por eso a estas personas que sí sabían leer y escribir se les llamaba como los evangelistas. Pero después del portal de Santo Domingo, de la plaza de Santo Domingo, el águila literalmente voló. ¿Por qué? Porque ya no se supo más de ella. Algunos autores dicen que se desconoce totalmente su paradero, mientras otros dicen y aseguran, aunque yo no puedo asegurarlo, que se conserva esta águila en el Museo Nacional de Historia, que es el que se encuentra en el castillo de Chapultepec. Y lamentablemente, por cosas como esas, es que se va perdiendo la identidad de los barrios de México. Por eso es muy importante que haya cronistas en ellos y exijan que se respeten los elementos propios de cada barrio. El crecimiento de esta ciudad trajo consigo el crecimiento de necesidades, como los alimentos. Imagínense cuántos camiones de verduras se necesitan para alimentar a los millones de habitantes de esta ciudad. Por eso fue necesaria la creación de la actual central de abastos en la zona de Iztapalapa, con un terreno cercano a las 2 hectáreas. En aquel tiempo se pensaba que 2 hectáreas era demasiado para un mercado y sin embargo ahora ha quedado sumamente reducido este mercado para las necesidades de toda esta gran ciudad. Sin embargo, sigue siendo bastante funcional. Esta central de abastos, que se encuentra al oriente de la Ciudad de México, por si nos escuchas en otra parte del país, se inauguró el 22 de noviembre de 1982. ¿Y qué sucedió? La central estaba totalmente vacía. Todos los comerciantes tenían que llegar de otros lugares, y lo que sucedió es que muchos comerciantes de la Merced tuvieron que emigrar al nuevo mercado. Sin embargo, el barrio de la Merced continuó con su actividad comercial. Debido a la movilidad social y a la conversión de las habitaciones en bodegas, el arraigo de sus habitantes se ha ido perdiendo. En la actualidad, solo el 20% de las familias que viven ahí son oriundas del lugar y 80% son gente nueva. Con este cambio se han ido olvidando las leyendas del lugar y la tradicional frase del lugar que rezaba: ver, oír y callar. De alguna manera esta frase hacía alusión a que muchas cosas de las que sucedían en la Merced tenían que ver con robos. Había carteristas en alguna época y los que estaban ahí pues simplemente tenían que ver,
oír y callar. No podían dar el pitazo de que estaban robando porque les podía pasar algo. Afortunadamente esto después también cambió, porque los comerciantes, al ver que por los ladrones la gente se alejaba de la zona, lo que hicieron entonces los comerciantes fue darle su merecido a los ladrones para que no espantaran a la gente. Y por cierto, aprovechamos este espacio para felicitar a todos los comerciantes y vecinos de este barrio de la Merced, que es un barrio muy querido por toda nuestra ciudad, y le pedimos a Dios que los llene de bendiciones. Hacemos una pausa y regresamos muy rápido para seguir escuchando este sábado mariano dedicado a la Virgen de la Merced. En Jesús puse toda mi esperanza, Él se inclinó hacia mí. Cristo siempre ha llamado a personas para que colaboren en su misión. Por ejemplo, a los 12 apóstoles, los muchos santos y santas a lo largo de la historia, y por supuesto a nuestros sacerdotes. ¿Te sientes llamado a vivir los grandes ideales de Cristo y te gustaría estudiar en el Seminario Conciliar de México? Entonces, comunícate al área de vocaciones al 55 55 73 22 22. Lo repetimos, 55 55 73 22 22. Y sé parte de los constructores del reino de Dios. Tu camino, un programa para encontrar la meta. Como un servicio para ti que por enfermedad o causas ajenas a tu voluntad no te permiten asistir a la misa dominical en tu comunidad, Grupo Fórmula transmite para ti la Santa Misa. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio. La Santa Misa, todos los domingos a las 2 de la tarde por 1470 AM. ¿Quieres comunicarte con el Padre José? Escríbele a padrejosedejesus@hotmail.com. padrejosedejesus@hotmail.com. Esperamos tus sugerencias y comentarios. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Amigos, muchas gracias por continuar con nosotros en este sábado mariano y hoy en este día que hemos dedicado el programa a Nuestra Señora de la Merced. Y bueno, no solamente a ella, Sergio, sino también a todos los comerciantes. Si tú pasas por aquellas calles de Anillo de Circunvalación, ¿cómo se va a oír, Sergio? Amigos nuestros, para los amigos locatarios del Mercado de la Merced, felicidades en esta tarde. Así es, están realmente de fiesta y bueno, en muchos lugares te regalan el típico pilón que ahora ya en muchos lados no te dan nada. Te regalan todavía cubetas, recogedores, plumeros, fruta y una gran cantidad de cosas. Y bueno, lamentablemente no faltan los típicos borrachitos tampoco, pero la mayoría de la gente es gente muy trabajadora. Así que a todas las personas también que llevan el nombre de Mercedes les mandamos a muchas felicitaciones. ¿Y tú sabías, David, que hay una música compuesta a la Virgen de la Merced en forma de salsa? No, padre, no sabía, nunca la he escuchado. Bueno, y es una música dedicada a la Virgen de la Merced como patrona de los que están en la cárcel, porque hemos dicho que los mercedarios tenían mucho que ver con su trabajo en la ayuda a los que estaban en la cárcel, ¿no, Sergio? Claro, lo hemos dicho y pues también un saludo a todos las personas que se encuentran en un reclusorio y que también pues se dan un tiempo para escuchar el programa. Esperemos que pues pronto ya terminen con sus condenas. ¿Quién quién canta esta canción de la Virgen de la Merced, patrona de los reclusos? Esta salsa es una salsa de Colombia, la toca la orquesta de los Latin Brothers, que es una agrupación que ha dirigido el señor Fruco, el señor Julio Estrada, es un colombiano, un compositor que inició desde barrendero de un estudio de grabación, después se integró a la Sonora Dinamita de los años 60 y acabó siendo pues un gran maestro arreglista. La compone un colombiano que se llama Enrique Bonfante y la canta Yo Arroyo. Ahí está la información de Sergio. Como ustedes ven, él trabajó en un sonido y tiene muchísima información de este tipo de cosas. Y aquí en este programa nosotros tratamos de hacerte rico el momento. En muchas ocasiones te hemos puesto música clásica, pero como te digo, ahora vamos a poner un poco de salsa
también dedicada a la Merced, porque cuando tú pasas por la Merced, no pienses escuchar música clásica por aquellos lugares. Vas a encontrar música que los mantenga despiertos, alegres, porque muchos de ellos se levantan desde la madrugada para abrir su bodega. Así que esperamos que con esta música te alegres, agradezcas a Dios por los alimentos que vas a recibir, porque en mercados como en la Merced los puedes encontrar frescos a muy buen precio, y también porque los alimentos son la oportunidad para que mucha gente nos ofrezca su servicio y también tenga la oportunidad de trabajar en favor de la comunidad. Felicidades a todas las Mercedes y los Mercedes. Y a todos, que Dios me los bendiga mucho. ¡Ay! ¡Pa' San Diego te va! ¡Ahí! Virgen de las Mercedes, patrona de los reclusos, dame si puedes la libertad y recursos para salir de esta celda donde me encuentro amargado, pagando una larga pena, la máxima del juzgado. De rodillas te prometo que al vicio no vuelvo más. Yo seré honrado y honesto, me voy a regenerar. Virgen de las Mercedes, patrona de los reclusos, mi madre está que se muere, ella por mí sufre mucho, sí. ¿Quién le dará de beber? Oye, ¿quién le dará de comer? Bella Vista. Madrecita que llora y no puede dormir, está sola y viejita rogándole a Dios por mí. Espérame, madre bella, muy pronto estaré a tu lado, con esta virgen tan buena que de su altar ha bajado a darme la libertad que con dolor le pedí, para que no sufras más y estar siempre junto a ti. Virgen de las Mercedes, patrona de los reclusos, mi madre está que se muere, ella por mí sufre mucho, sí. ¿Quién le dará de comer? Oye, ¿quién le dará de beber? Ah, la 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 la. Y esto me lo dijo el Quique con bastante sabor del corazón.
tu camino. En tu camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés. La voz amable de la radio.